Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a una sesión más de razonamiento verbal. Vamos a esperar que sus compañeros terminen de conectarse, jóvenes, 2 minutitos, y pasamos al inicio de la sesión, ¿ya? Recording in progress. Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar entonces con el desarrollo del tema del día de hoy, ¿ya? Para sus compañeros que se van a conectar posteriormente, ya lo vamos a tratar de explicar al final. Muy bien, como ustedes están observando, estimados estudiantes, en este momento, el tema del día de hoy va a ser el párrafo, ¿ya? Recuerden que ya antes habíamos trabajado con ustedes la superestructura del texto, la macroestructura, ¿ya? Recuerden que hablábamos de macroestructura cuando trabajábamos la idea principal, ¿verdad? El título y el tema de un texto, ¿ya? Hablábamos de superestructura de un texto cuando trabajábamos, en este caso, la ubicación de la idea principal de un texto, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de textos, en este caso, analizantes, sintetizantes, ¿no? También hablamos de la superestructura cuando hablamos de tipo de textos según su contenido, recuerden ustedes. También de tipo de textos, en este caso, según su, a ver, hay varios compañeros que están ingresando en este momento. A ver, entonces recuerden que les decía, hablamos de la superestructura, cuando hablaba de tipo de texto según su contenido, según la intención del autor, ¿verdad? También de tipo de texto según la ubicación de la idea principal, ¿ya? Y ahora nos vamos a centrar en analizar la microestructura de un texto. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los párrafos, miren, joven. Recuerden ustedes que los párrafos están conformados por oraciones, y dentro de esas oraciones vamos a ver que van a tener una unidad temática, ya un tema del cual se va a estar hablando. Muy bien. Entonces, para ello, principalmente, vamos a partir nosotros hablando acerca del párrafo. ¿Qué es el párrafo? ¿Ya? Recuerden que el párrafo, jóvenes, en este caso, es una unidad de un discurso, ¿no? De un texto escrito, en este caso, porque también se puede dar de forma oral.
que expresa una idea o un argumento o reproduce las palabras de un orador. Está integrado por un conjunto de oraciones que tienen cierta unidad temática o que sin tenerlas se enuncian juntas. Aquí está, miren, jóvenes. Decimos entonces que el párrafo va a estar conformado por estas oraciones, ¿no? En su conjunto, y que van a tener cierta unidad temática. Se van a referir a un tema. Es por eso que también en el párrafo vamos a encontrar o lo vamos a clasificar de dos formas. Perdón. La primera clasificación que vamos a trabajar el día de hoy es según la ubicación de la idea principal que se encuentra en ese párrafo. También vamos a ubicar una idea principal dentro de un párrafo. ¿Ya, jóvenes? El día de hoy vamos a trabajar la clasificación de los párrafos según su estructura, ¿ya? Y para ello es indispensable que conozcamos dónde se ubica esa idea principal. Si está al inicio, si está en medio, está al final del párrafo, al inicio y al final, o de repente no tiene idea principal, es implícito, o tiene varias ideas, que en este caso viene a ser un párrafo múltiple, ¿ya? Recuerden ustedes que los párrafos se caracterizan porque inicia con mayúscula la primera letra de ese párrafo y culmina en este caso con un punto y aparte, ¿ya? Vuelvo a repetir, recordamos nosotros que los párrafos inician con, en este caso, la redacción de una letra mayúscula al inicio y culminan con un punto y aparte, ¿ya, jóvenes? Ahí vamos a diferenciar nosotros los párrafos. Muy bien. Para ello también, jóvenes, es indispensable ya recalcar que los párrafos van a, en este caso, expresar su idea principal en una oración. Recordamos que lo expresan en una oración. Y ya les había manifestado también en la clase del reconocimiento de las ideas principales que estas se pueden encontrar de forma afirmativa, afirmando algo acerca del tema. Ya lo vamos a ir trabajando, ¿ya? Entonces vamos a pasar primero al párrafo número 1, que es el párrafo llamado deductivo. ¿Por qué se llama deductivo, profesora Ana Lucía? Porque la idea principal se presenta al inicio del texto. Al inicio del párrafo se encuentra. Y observamos, miren cómo está redactado, en este caso, jóvenes, la idea principal. Nos dice, Margarita es el nombre común de varias herbáceas con flor de la familia de las compuestas. La margarita de los pardos o margarita menor, la margarita común y la margarita africana. Miren, nos dice, es el nombre común de varias herbáceas con flor de familia. Recuerden que la idea principal es una oración que va a afirmar algo del tema. ¿De qué me está hablando? Acá me está hablando de los diversos tipos de margarita. En este caso acá tengo yo, miren, el tema, ¿no? Me habla de qué? De la margarita. Y lo está afirmando, dice acá, es el nombre común de varias herbáceas con flor. Ahí está. Ahí tenemos nosotros, miren, jóvenes, la afirmación, en este caso, y acá se encuentra la idea principal. Está al inicio, en este caso, del párrafo. Por eso es que se llama párrafo deductivo. La idea principal se encuentra al inicio del párrafo. Para sus compañeros que se van conectando recién, al final voy a volver a explicar otra vez, ¿ya? Continuamos. El párrafo número 2 es un párrafo llamado inductivo. ¿Por qué se le llama así a este párrafo? Porque vamos a ver que la idea principal se presenta al final del párrafo. Se encuentra al final del párrafo. Miren. Nos dice que es muy eficaz en problemas de nervios, trastornos del hígado, es antioxidante, ayuda a conservar la juventud, es benéfica en enfermedades del vaso, en reumatismos, en mala digestión, insomnios, limpia y purifica la sangre, reconstituyente cerebral, ideal para estudiantes y personas que tienen gran actividad mental. Restaura la vitalidad y la armonía interior. En sí, el poder curativo de las manzanas es efectivo en muchas enfermedades. Miren, acá encontramos la idea principal al final. ¿Por qué? Porque también está afirmando. Ahí está afirmando, miren, es efectivo, dicen, muchas enfermedades. Ahí puedo encontrar. Recuerden que una de las características principales de la idea principal es que se encuentra de forma afirmativa o también puede estar de forma negativa. Puedo decir no es. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Entonces acá encontramos, miren, la idea principal, se encuentra al final. Por eso se llama párrafo inductivo, ¿ya? Continuamos. Párrafo deductivo inductivo. El párrafo deductivo inductivo, jóvenes, como su mismo nombre lo dice, vamos a encontrar nosotros la idea principal al inicio y también la vamos a encontrar al final. También se puede volver a repetir al final esta idea principal, ¿ya? Y recordemos que en este caso tiene que ir afirmando o negando, ¿ya? Miren. Dice, la motocicleta ha ido teniendo cambios a través del tiempo, ha ido teniendo, ya me está afirmando acá, ¿ya? Entonces, y lo está haciendo de una forma compuesta, con el haber, ¿no? La motocicleta ha ido teniendo cambios a través del tiempo. Así tenemos el estadounidense Gabriel Vega en Madrid, 1823-1896. Este señor fue el que inició, jóvenes, primero,
en este caso con la primera construcción de la primera motocicleta, ¿no? Porque recuerden ustedes que antes de la motocicleta estaba la bicicleta con una sola rueda, ¿no? Y a partir de ello, miren, Gabriel Vega vio esa necesidad de la gente de poder desplazarse de un lugar a otro, pero sin realizar mucha actividad física como se lo hacía en el caso de la bicicleta. ¿Y cuál era ahí de repente también otra desventaja? Que recuerden que en los momentos de su vida la gente tenía que bajar de la bicicleta y tenía que ir caminando, ¿no? Entonces, para mejorar eso, ¿ellos qué hicieron? Trataron de inventar, en este caso, miren, la motocicleta, ¿no? Inventó un motor de 2 cilindros a vapor en 1867. Recuerden que en este caso era un boom jóvenes, los inventos jóvenes de las máquinas a vapor, por ejemplo. Recuerden ustedes de la revolución industrial, la primera revolución industrial, ¿no? Donde se empiezan a inventar varias máquinas a vapor. Y así es como funcionaban varios aparatos, miren. Luego de eso viene Util Daimler, que es un alemán que usó un nuevo motor inventado por el ingeniero Nicolas August Otto. Otto inventó el primer motor de combustión interna de 4 tiempos. Miren, lo había mejorado, lo había duplicado incluso, ¿no? En 1876. ¿Qué sucede en 1894? Hildebrand y Wolfgang Miller presentan en Múnich la primera moto fabricada en serie y con claros fines comerciales. Ya querían venderla, pues, ¿no? Miren, ahí está. El scooter es una moto munida, de un salpicadero de protección. Fue fabricada en 1914. Claro, lo hicieron incluso con la finalidad de mejorar, en este caso, jóvenes, se podría decir, en cuestión del peso, ¿no? Para que no sea muy pesado de repente poder de repente desplazarnos de un lugar a otro. Como en algunas motos, las motos iniciales sí eran muy pesadas. Por eso es que posteriormente, miren, le dan otro acabado y es ahí cuando ya se le da, en este caso, descubrimiento al scooter. Ahora vemos pues que es mucho más sencillo incluso, ¿no? ¿Han visto ustedes en los inventos en China cómo es que doblan ya las motos? Las empiezan a doblar, ¿no? Como un tipo de plástico, la doblan y de ahí la desdoblan y normal se trasladan de un lugar a otro. ¿Se dan cuenta? Miren, ¿cómo ves la moto ha ido teniendo cambios a través del tiempo? Miren, la idea que está al inicio se vuelve a repetir al final, ¿ya? Entonces vamos a ver que es un párrafo deductivo-inductivo. ¿Por qué? Porque la idea se presenta al inicio y también se vuelve a reafirmar en el final, ¿ya? Continuamos. Pasamos al párrafo, en este caso, jóvenes, inductivo-deductivo. ¿Por qué se conoce este párrafo inductivo-deductivo? Porque la idea principal se encuentra en el centro, miren, en el centro del texto, ¿ya? Nos dice que hace algún tiempo los científicos atendieron cómo la información necesaria para construir un organismo vivo está codificada en genes y cómo la información se transmite de una generación a la siguiente. El descubrimiento de la estructura del ADN fue muy importante. Miren, jóvenes, acá se encuentra la idea y está afirmando. Fue en pasado, pero si estuviera en presente diría es muy importante. Por lo tanto, se encuentra afirmando. Esto también permitió la puerta a la ingeniería genética, por lo que los investigadores deliberadamente cambian los genes y crean nuevas formas de vida. Ahí está, miren. En algún momento también hemos leído, ¿recuerdan? Textos sobre la ingeniería genética. Entonces, miren ahí, jóvenes, cuando se descubre prácticamente el ADN, empiezan a hacerse una serie de experimentos. Recuerdan que habíamos hablado en un texto del superpollo, ¿no? De cómo es que los genes, miren, jóvenes, empiezan, en este caso ya los investigadores empiezan a cambiarlos, a crear nuevas formas de vida, ¿no? Porque fue un boom en ese tiempo, miren. Ya, continuamos. Bueno, entonces principalmente recuerden que ahí en el párrafo inductivo-deductivo la idea principal se encuentra en el centro del texto, ¿ya? Continuamos ahora y estamos hablando de párrafos, en este caso jóvenes, implícitos. ¿Por qué decimos implícito? Porque la idea no va a estar de forma explícita, la idea principal. Nosotros vamos a tener que deducirlo, pero nos vamos a dar cuenta que este texto o este párrafo implícito va a desarrollar, jóvenes, miren, una sola idea. Desarrolla una sola idea. ¿A qué me refiero? Miren, vamos a leer el texto que sigue a continuación. En sociedades de caza y recolección, las mujeres casi siempre eran las que recogían los productos vegetales. En la Edad Media, el papel más importante atribuido a la mujer era el de la esposa y madre. En la actualidad, la mujer estudia, trabaja y se capacita, obteniendo los mismos derechos del hombre. Ya está. Nos ha hablado acerca del papel en las diferentes edades de la historia, ¿verdad? A través de la historia, el papel de la mujer, miren. Pero simplemente nos habla del papel de la mujer, nada más, ya jóvenes. Acá no estamos hablando, por ejemplo, supongamos de otros aspectos
del aspecto de repente económico, del aspecto de los derechos al voto, no, solamente estamos hablando de uno solo, hablamos del papel de la mujer en diferentes, en este caso jóvenes, edades de la historia, ¿ya? En diferentes momentos de la historia, miren. ¿Qué sucede, miren, jóvenes, en el texto de ideas múltiples? Porque de repente se pueden confundir. Miren lo que sucede. Acá tenemos nosotros párrafo de excepción, así se le conoce, o de ideas múltiples. ¿Por qué? Pues desarrolla más de una idea explícita, cada una de las cuales nos hablan de. Por ejemplo, supongamos que hablamos de una enfermedad. Tenemos una oración que nos habla de la definición, otra de repente nos habla de la causa, otra de las características, otra de la transmisión de la malaria. ¿Cómo es ese texto? Podemos encontrar de repente textos que nos hablen de la composición de un elemento químico, nos pueden hablar también de repente de su actuación que tiene con otros elementos, etcétera. Entonces ahí estamos hablando de ideas múltiples. ¿Por qué? Porque hablamos que cada una de esas ideas presenta, jóvenes, un diferente subtema, a eso me refiero, un diferente subtema, ¿ya? La definición, por ejemplo, acá la causa, las características, la transmisión de la malaria. ¿Qué sucede en el caso del párrafo implícito? Este no, este desarrolla un solo subtema, ¿ya? No va a desarrollar varios, sino sería un párrafo de ideas múltiples, ¿ya? Miren acá. La malaria o paludismo es una enfermedad humana y también de las aves y monos. Miren, acá tenemos la definición. Profesora Ana Lucía, pero se encuentra el es. Puede ser una idea principal, claro que es una idea principal, pero también tenemos acá otra vez, causada por la infección de un protozoo del género Plasmodium. Ya me está hablando de las causas, ¿ya? No está en este caso resaltando una idea más que la otra, todas son importantes. Se caracteriza por escalofríos y fiebre interminente. La transmisión de los microorganismos responsables de la malaria humana se produce por la picadura de mosquitos del género Anopheles. Miren, acá tenemos, jóvenes, entonces nosotros un párrafo de excepción, pues desarrolla más de una idea explícita, nos dice, ¿ya? Tiene varios subtemas en cada una de esas oraciones. Ya, en el caso del implícito no, decíamos que solamente desarrolla un solo subtema. Muy bien, voy a volver a repetir para sus compañeros que recién se están conectando, ¿ya? Miren, jóvenes. El día de hoy decíamos que nos vamos a centrar nosotros en hablar acerca del párrafo, porque vamos a estudiar, jóvenes, la microestructura de un texto, ¿ya? Y cuando hablamos de la microestructura, vamos a hablar de unidades menores, pues, por ejemplo, el párrafo, que es una unidad que se encuentra dentro del texto. Recuerden que los textos están, jóvenes, en este caso, conformados por párrafos, y los párrafos a su vez se encuentran en este caso conformados por oraciones, ¿ya? Entonces recordamos que las oraciones, jóvenes, tienen que tener una unidad temática, ya dentro de un párrafo. Y ahí puedo hablar yo en este caso, de idea principal, puedo hablar de ideas secundarias, ¿ya? Miren, el párrafo entonces, jóvenes, es conocido en este caso como la unidad de un discurso en un texto escrito, que se expresa con una idea o un argumento o reproduce las palabras de un orador cuando lo hace de forma oral, ¿verdad? Está integrado por un conjunto de oraciones que tienen cierta unidad temática o que sin tenerlas se enuncian juntas, pero tiene que tener en este caso, jóvenes, una unidad temática, tratarse de un tema, ¿ya? Recordamos, vuelvo a repetir, que los párrafos al inicio, ¿no?, de su redacción tiene que estar en mayúscula la primera letra y termina con un punto y aparte, ¿ya? Así lo voy a diferenciar. Muy bien, entonces vamos a trabajar la clasificación de los párrafos según su estructura, La próxima clase vamos a trabajar la clasificación de párrafos según su función, ¿ya? El día de hoy nos centramos solamente según, en este caso, jóvenes, la ubicación de la idea principal, según su estructura. Muy bien, vamos a pasar a hablar del párrafo, entonces, deductivo. ¿Por qué decimos que es deductivo? Porque la idea principal la vamos a encontrar al inicio del párrafo. Y recuerden ustedes que cuando les hablaba de la idea principal es que se encuentra en forma afirmativa. Se encuentra en forma afirmativa. Ya, jóvenes, miren en este caso, está afirmando. Margarita es el nombre común de varias herbáceas con flor de la familia de las compuestas. La margarita de los pardos o margarita menor, la margarita común y la margarita africana. Habla de las clases, pero acá lo está resumiendo en el inicio, miren. ¿Ya? Y está afirmando. Entonces es un párrafo deductivo. La idea principal se encuentra al inicio del párrafo. Hablo de un párrafo también llamado inductivo. ¿Por qué digo que es inductivo? Porque la idea principal se va a encontrar al final. Se encuentra al final. Miren, ustedes podrán observar acá que hemos hablado de todos los beneficios que tienen, jóvenes, el consumo de la manzana, ¿no? Para diferentes enfermedades, etc. Y al final lo está resumiendo. En sí dice, el poder curativo de las manzanas es efectivo. Ya está afirmando ya. Recuerden que la idea principal
Es una oración que afirma, tiene que tener un verbo, en este caso el verbo es. Miren, ahí está. Y como se encuentra al final, se llama párrafo inductivo, según la ubicación de la idea principal. También tenemos párrafos deductivos inductivos. Profesora Ana Lucía, ¿por qué se le llama así? Porque vamos a ver que la idea principal se encuentra al inicio y también se encuentra al final. Lo mismo que encuentro al inicio se reafirma como síntesis en la parte final. ¿Ya, jóvenes? Párrafo deductivo inductivo. ¿Qué pasa con los párrafos inductivo-deductivo? En este caso vamos a ver que la idea se encuentra en el centro, jóvenes. La idea central se encuentra en el centro, ¿ya? La idea principal. A eso se conoce como párrafo inductivo-deductivo. Y lo podemos observar acá, miren. Nos dice, el descubrimiento de la estructura del ADN fue muy importante. Lo está afirmando, ¿ya? Y también tenemos, jóvenes, los párrafos, en este caso, implícitos, porque la idea principal no va a estar explícita, pues nosotros vamos a tener que deducirla. Pero recuerden que se centra en desarrollar un solo subtema. No puedo hablar de varios subtemas, sino estaría hablando de un párrafo de ideas múltiples o de excepción. En este caso, los párrafos implícitos, decimos que la idea principal no está de forma explícita, ¿no? No está en el texto, yo tengo que deducir esa idea. Y por último pasamos a hablar acerca de los párrafos de excepción o ideas múltiples. ¿Por qué? Porque en cada una de sus oraciones van a desarrollar, jóvenes, un subtema. Va a desarrollar un subtema, ¿ya? Muy bien. ¿Hay alguna duda, jóvenes, antes de iniciar con la práctica? ¿Alguna pregunta? Ninguna, Miss. ¿Todo se entendió? Muy bien. Vamos a pasar a compartir la práctica. Recuerden que ustedes tienen, jóvenes, su material en la plataforma, ¿ya? El material está en la plataforma. Y también tienen las diapositivas, la práctica y el material teórico. Ya todo está en la plataforma. Voy a pasar a compartir la práctica. Para ello voy a llamar también a cada estudiante para que vayan leyendo, ¿ya, jóvenes? Muy bien, ahí tenemos la práctica. Vamos a iniciar entonces con el párrafo número 1, ¿ya? A ver, voy a llamar a su compañero Elton Schneider para que lea ese primer párrafo. Ya, Miss. A ver, espere. Ya, los momentos de ocio y entretenimiento serán mucho más gratos y estimulantes, pues el acceso a la información permitirá mayores posibilidades. Espectar una excelente película, leer un cuento, una novela o cualquier otro libro que nunca pudimos comprar. ¿Será posible cuando la autopista de la información sea una realidad para todos? El impacto de la nueva tecnología cambiará positivamente la vida de los seres humanos. Visitar un museo desde nuestros hogares y jugar con amigos que viven en otros pueblos y continentes será otras de las opciones que podemos escoger, según el Ya escritor del está. párrafo. Muy bien, muchas gracias, hijo. A ver, entonces ahí su compañerito ha leído este primer párrafo. Jóvenes, a ver, ¿dónde ubicamos la idea principal de este párrafo? En la primera oración, los momentos de ocio y entretenimiento serán mucho más gratos y estimulantes, pues el acceso a la información permitirá mayores posibilidades. Ya está. A ver, su compañerita me dice, profesora Ana Lucía se encuentra al inicio. A ver, jóvenes, ¿quién más me dice otra idea? En el impacto de la nueva tecnología cambiará positivamente en la vida de los seres humanos. Ya, su compañerito dice, profesora Ana Lucía, el impacto de la nueva tecnología cambiará positivamente la vida de los seres humanos. Miren, a ver, vamos a ver. ¿Cómo empieza este texto? Dice, los momentos de ocio y entretenimiento serán mucho más gratos y estimulantes, pues el acceso a la información permitirá mayores posibilidades. Espectar una excelente película. Acá vemos que hay ideas secundarias que están desarrollándose ya, ¿no? El impacto de la nueva tecnología cambiará positivamente la vida de los seres humanos. Miren, acá está, ¿no? Estos momentos de ocio, ¿cuándo se van a volver gratificantes y estimulantes? ¿Con la ayuda de quién? De la nueva tecnología, ¿verdad? Miren, jóvenes, durante todo el texto me va a hablar acerca de la nueva tecnología y de sus beneficios, ¿no? En este caso para el hombre, ¿ya está? Entonces, miren, lo que su compañerita acá nos ha dicho, bueno, es una idea que vamos viendo que ha formado la idea principal, ¿no? Que gracias nosotros a la nueva tecnología vamos a disfrutar, miren, de momentos de ocio, de entretenimiento, ¿no?
pero recordamos que la idea central en este caso va a contener al tema. ¿Cuál es el tema? La nueva tecnología, ¿no? Y de forma afirmativa dice cambiará, miren jóvenes, cambiará positivamente la vida de los seres humanos. Muy bien. Entonces, cuando la idea principal se encuentra en el centro del párrafo, ¿cómo se llama, jóvenes? Inductivo, deductivo. Inductivo, deductivo. Ya está. Según su estructura, el párrafo es inductivo, deductivo. Muy bien, inductivo, deductivo. Continuamos. Vamos a llamar a otro estudiante. Luis Ángel Vallá Carlos. Buenos días, Miss. Buen dígito. A ver, por favor, lee el siguiente párrafo. La presión se mide con milibares por medio del barómetro y en los mapas se presentan mediante los isóbaras. Hablamos de anticisiones o altas presiones, unado son superiores a 1.015 mb y de barrascas o bajas presiones, unado son inferiores a 1.015. La presión atmosférica es la fuerza que ejercen los gases de la atmósfera sobre la superficie terrestre. Ya está. Muchas gracias, hijito. Muy bien. Ahí hay algunas faltas ortográficas. Es cuando ya jóvenes acá, ¿ya? Nos dice que la presión se mide con milibares, como dice su compañerito, por medio del barómetro. Miren, con la lectura que ha dado su compañero, yo sé que ya están hablando acerca de la presión atmosférica, ¿no? Y acá nos dice que los mapas se presentan mediante las isóbaras. Hablamos de anticiclones o altas presiones cuando son superiores a 1015, en este caso milibares. Miren, jóvenes, cuando hay pues ciclones o anticiclones, nosotros vamos a ver que la presión va a aumentar. Miren, aumenta. Pero cuando hablamos de borrascas, dice, ¿no? Son bajas presiones, son inferiores en este caso, ¿no? A esta cantidad, a 1000, en este caso 15 milibares, ¿ya? Entonces acá me dice, la presión atmosférica es la fuerza que ejercen los gases de la atmósfera sobre la superficie terrestre. Su compañerito que estuvo levantando su manito, a ver, hijo, ¿qué tipo de párrafo será? Es inductivo porque se encuentra en la última parte, donde dice la presión atmosférica es la fuerza que ejerce los gases de la atmósfera sobre la superficie terrestre. Muy bien, es un párrafo inductivo, ¿verdad? Tenemos acá, miren, jóvenes, la idea principal que se encuentra de forma afirmativa. La presión atmosférica es la fuerza. Iniciábamos primero con ideas secundarias que nos hablaban acerca del instrumento con el que se mide, de cuál es, por ejemplo, en este caso, la unidad de medida, ¿no? En este caso, jóvenes, de la presión atmosférica, etcétera. Y terminábamos, miren, con esa idea principal, ¿ya? Con su idea principal. Muy bien, continuamos. A ver, vamos a llamar a un siguiente estudiante. A ver, Nayeli Ayeida. A ver, Nayeli, para que lea el siguiente párrafo. Sí, Miss. A ver, hijita. Los perros son fieles amigos y colaboradores del hombre. Tiran de los trineos en el Gran Norte. Guardan los rebaños, vigilan nuestras casas, ayudan a los cazadores, guían a los ciegos, destruyen a las ratas, participan en la búsqueda de viajeros extraviados. Muy bien, muchas gracias. Lo hemos podido observar, miren, en este terremoto que hubo, ¿no? En Indonesia, no recuerdo qué parte ha sido, a ver, ya me olvidé, bueno, jóvenes, pero hemos podido observar, ¿no? Que hay los perritos que, que ayudan, miren, jóvenes, en el caso de los terremotos, sobre todo en México, veo que hay una escuela especial ahí para que lo puedan amaestrar a estos perritos. A ver, vamos a ver. Esto sería deductivo, Ya está, su compañita dice... que se encuentra al principio del texto. Muy bien, se encuentra afirmando, ¿verdad? Se encuentra afirmando. Ahí está, miren. Los perros son, dice, fieles amigos y colaboradores del hombre. Miren, se encuentra afirmando esa idea. Es un párrafo deductivo. Si ustedes se podrán dar cuenta, jóvenes, es más fácil en este caso ya analizar los párrafos, ¿no? Porque son más pequeños, obviamente. Más complicado a veces es analizar un texto. Ahí está. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente, entonces, al siguiente párrafo. Vamos a llamar al siguiente estudiante. A ver. Denis André Guaripata Silva. Sí, mi presente. A ver, hijito, lee por favor el párrafo. Del autócrata. Uh-huh. El autócrata reprime la libertad individual. El líder fomenta la libertad de pensamiento y acción. El autócrata es intransigente. El líder es comprensivo. El autócrata no cede.
El líder se adapta. El verdadero liderazgo difiere extensamente del autoritarismo. El autócrata supone que no hay buena voluntad de cooperar y por lo tanto dicta. El líder administra, motiva, inspira e influye con el fin de obtener la cooperación voluntaria para lograr una meta mutua. Muy bien, muchas gracias, hijito. A ver, jóvenes, en ese párrafo, ¿dónde podemos ubicar la idea principal? ¿Son de múltiples o excepción, profesora? Ya, uno de sus compañeros y profesores de ideas múltiples. Miren, iniciamos este párrafo, jóvenes, El haciendo la autócrata comparación, ¿no? es intransigente y el líder es comprensivo. Ya, su compañero de profesor Ana Lucía, el autócrata es intransigente y el líder es comprensivo. Miren, durante todo el texto que nosotros vamos a poder observar, acá hay una comparación, pues miren, ¿no? Con el autócrata y el líder. Pero, ¿qué más? A ver, ¿dónde podemos encontrar una idea que sea una síntesis? El autócrata no cede, el líder se adapta. ¿Ese puede ser? ¿Cuál, hijito, cuál? El autócrata no cede, el líder se adapta. Ya está, acá miren, seguimos dando ejemplos, miren, ¿ah? Dice, el autócrata reprime la libertad individual, el líder fomenta la libertad de pensamiento y acción. El autócrata es intransigente, el líder es comprensivo. El autócrata no cede, el líder se adapta. El verdadero liderazgo difiere extensamente del autoritarismo, dice. Luego sigue. El autócrata supone que no hay buena voluntad de cooperar y por lo tanto dicta. El líder administra, motiva, inspira e influye con el fin de obtener la cooperación voluntaria para lograr una meta mutua. Miren, el resto de ideas, ¿qué es lo que han hecho? Han empezado a comparar, a hacer comparaciones, ¿no? Por eso es que donde encontramos esa idea principal que nos resuma todo lo que hemos podido observar en las comparaciones. Al final, ¿Dónde, hijito? El verdadero liderazgo es diferente. Muy Difiere bien. exactamente del autócrata. Es inductivo-deductivo. Claro, ahí está, ¿verdad? Es un párrafo inductivo-deductivo. El verdadero liderazgo difiere extensamente, ¿no? En este caso del autoritarismo. El resto, miren, son ideas secundarias. Se ha empezado con comparaciones, se termina con comparaciones, pero acá encontramos nuestra idea principal. Nos dice que difiere, que son diferentes en este caso. El resto, miren, son ejemplificaciones que muestran esa diferencia. ¿Ya? Muy bien. Según su estructura, entonces, vamos a ver que se encuentra en el centro, la idea principal, por lo tanto, es un párrafo inductivo-deductivo. Muy bien. Vamos a pasar con otro estudiante. A ver, Edwin Orlando. Sí, Miss. A ver, hijito, por favor, ayúdame con la lectura del párrafo. El buisdo no constituye una serie de reglas o sugerencias para un guerrero. Por el contrario, el buisdo es una forma de vida. Viene de las palabras bushi, que se refiere no solo al guerrero o soldado, sino a un caballero armado, y do, camino. Son principios que rigen la vida del hombre o mujer para actuar frente a la vida, luchar por lo que es justo, pelear sin perder su dignidad, dirigir con humildad y servir con fidelidad. Es crear hombres combativos a la vez que un de espíritu noble. Así el buisdo es una forma de vida. Ya está, muchas gracias. A ver, su compañerito Elton Snyder. Es deductivo-inductivo porque se encuentra al inicio y al final. Ya está, miren su compañerito. Su compañerito ha revisado minuciosamente el párrafo y dice, profesora Ana Lucía, es deductivo-inductivo porque la idea está al inicio y al final. Miren lo que nos dice, el bushido no constituye una serie de reglas o sugerencias para un guerrero. Por lo contrario, el bushido es una forma de vida. Ya está afirmando, miren, es una forma de vida. Viene de las palabras bushi, que se refiere no solo al guerrero soldado, sino a un caballero armado y do camino, dice, ¿no? Y ahí nuevamente sigue explicando y miren lo que dice al final. El bushido es una forma de vida. Lo vuelve, en este caso, jóvenes, a recalcar esa idea, ¿no? Acá encontramos entonces, jóvenes, una idea principal que se encuentra al inicio y se vuelve a reafirmar al final. Por lo tanto, encontramos acá que este es un párrafo deductivo-inductivo. Párrafo deductivo-inductivo, según su estructura, ¿ya? Muy bien. Continuamos. A ver, su compañerita Miranda Mariate. Buenos días, profesora. Buen día, hijita. El siguiente párrafo, léelo, por favor, hijita. ¿Puedo escucharme? Sí, sí te escucho, hija. ¿Sí me escuchas también? Sí. Es un hecho simple pero innegable, que todos llegamos a hacer aquello que pensamos. Si abrigas pensamientos de odio,
experimentarás odio. Si tienes pensamientos felices, experimentarás felicidad. Y si abrigas pensamientos de amor, experimentarás amor. Es así de sencillo. Ya está, muchas gracias. A ver, ahí jóvenes, ¿dónde podemos encontrar nosotros la idea principal? A ver, su compañerito Elton. Podría ser, bueno, estoy en dos, que es deductivo porque se encuentra al final que afirma, o también podría ser deductivo inductivo porque se encuentra al final que dice, es así de sencillo. No sé cuál de las dos. Ya, muy bien. Miren, lo que ha dicho su compañerito es muy interesante, ¿ah? A ver, también tenemos a Stephanie Judith. A ver, Stephanie Judith, quiero escucharte de ahí. Deductivo por el hecho que dice que todos llegamos a hacer aquello que pensamos y ya las otras ideas como que están explicando lo que se mencionó al inicio. Ya está, muy bien. Miren, su compañerita dice, profesora Ana Lucía, es deductivo. Su compañerito nos dice, puede ser deductivo, puede ser, en este caso, deductivo inductivo. ¿Ya? Miren, ¿qué es lo que pasa con esta frase que está acá? Dice, es así de sencillo. ¿Ya? Acá es como si estuviéramos concluyendo ya, ¿no? Y fuera como un conector para terminar nuestro texto. Para que nosotros podamos decir que es deductivo inductivo, tiene que estar de forma explícita también lo que está acá, miren. Tendría que decir, es así de sencillo que todos llegamos a hacer aquello que pensamos. Tenemos que encontrarlo de forma explícita. Ya, jóvenes, tiene que estar de forma explícita. En este caso, explícitamente, en el texto yo lo tengo de esta forma, que dice, todos llegamos a hacer lo que pensamos, a hacer lo que pensamos. Miren, ahí está, lo está afirmando. Por lo tanto, acá encuentro yo la idea principal. Es un párrafo deductivo. Ya, jóvenes, es un párrafo deductivo. Muy bien. Lo que me da alegría es que ustedes ya ubican las ideas principales. Eso es ya, jóvenes, algo muy, muy positivo, muy bueno, ¿ya? A ver, pasamos al siguiente párrafo. Vamos a llamar a su compañerito Joseph Carranza Lisa. Sí, profesora. El autoconocimiento es el sendero hacia la mortalidad. Negligencia es el camino hacia la muerte. Aquellos que permanecen atentos y vigilantes a lo que piensan, sienten y actúan, nunca mueren. Los negligentes son como si ya estuvieran muertos. Ya está, muy bien, muchas gracias, hijo. A ver, jóvenes, ¿qué tipo de párrafo encontramos ahí? Inductivo, Ya, inductivo, ¿sí? Deductivo, inductivo. porque está que afirma, los negligentes son como si ya estuvieran muertos. Ya, a ver, muy bien, su compañerito dice... Deductivo, inductivo. Ya, su compañerito dice deductivo, inductivo. Vamos a observar, ya, jóvenes, miren, vamos a diferenciar una idea principal de una idea secundaria, ya, miren. Supongamos que no existe estas primeras oraciones y nosotros vamos a hacer de cuenta que solo esto tenemos en el texto. Dice, aquellos que permanecen atentos y vigilantes a lo que piensan, sienten y actúan nunca mueren. Los negligentes son como si ya estuvieran muertos. Esto de acá puede tener sentido, así solo como lo estamos leyendo, puede tener sentido, jóvenes. ¿Sí se entiende? Sí, Así como está. Sí se puede comprender el mensaje, así en esa redacción. Aquellos que permanecen atentos y vigilantes a lo que piensan y sienten y actúan, nunca mueren. Los negligentes son como si ya estuvieran muertos, dice. Miren, acá, jóvenes, podemos comprender parte del mensaje, ¿no? Parte del mensaje, porque acá está haciendo una especie de comparación entre aquellas personas que son negligentes, ¿no? Y entre aquellas otras personas que saben actuar, ¿no? Pero miren, acá lo que me va a precisar el mensaje es esto, dice, el autoconocimiento es el sendero hacia la inmortalidad. La negligencia es el camino hacia la muerte. Miren, acá tenemos, miren, estas ideas, ¿no? Que se nos presentan acá, que son dos ideas, miren, que están acá después de un puntito, ¿no? Esta es una sola oración, este caso viene a ser una oración compuesta. Es una oración compuesta porque tiene dos verbos. Sería una oración simple siempre y cuando fuera hasta acá la idea. Solamente hay un verbo, pero acá tenemos una oración compuesta que nos está afirmando algo sobre el autoconocimiento y la negligencia. Miren, ¿ya? Entonces acá tenemos una sola idea principal dentro de una oración compuesta. ¿Ya? Y acá observamos, jóvenes, que está en este caso, miren, afirmando algo de eso. Afirmando algo del autoconocimiento y afirmando algo de la negligencia. ¿Qué hace el resto? Las siguientes ideas lo que están haciendo es ejemplificando. Dice, aquellos que permanecen atentos y vigilantes a lo que piensan, sienten y actúan, nunca mueren.
Los negligentes son como si ya estuvieran muertos, miren. Porque acá dice la negligencia es el camino hacia la muerte. Pero acá me dice que los negligentes son como si ya estuvieran muertos, después de la explicación de lo que está acá. Es decir, lo que hacen, las personas que hacen lo contrario a esto, significa que ya están muertas, me dice, ¿no? Miren, recuerden que el autoconocimiento pues consiste en conocerse a uno mismo, jóvenes, ¿no? En dominar, por ejemplo, las emociones, ¿no? En dominar la forma como pensamos, cómo sentimos, ¿no? En dominarnos a uno mismo. Entonces ahí es, miren, jóvenes, lo que nos trata de explicar este texto, ¿no? Nos dice que es el sendero hacia la inmortalidad, el autoconocimiento. Y nuevamente acá afirma la negligencia es, dice, ¿no? Por lo tanto, vamos a encontrar acá un párrafo que es deductivo, porque las ideas, en este caso, la idea principal está al inicio, en una oración compuesta está. Ya, acá encontramos. El resto es una explicación nada más. Ya, jóvenes, acá tenemos un párrafo deductivo. Muy bien, continuamos. A ver, vamos a llamar acá a otro estudiante. Rosa Aurora Aquino. Si se encuentra Rosa Aurora Aquino. Sí, profesor, está hablando con el audio. Muy bien, hijita. A ver, lee ese párrafo, por favor. Los carbohidratos, ¿no? Sí, hijita. Los carbohidratos que constan de carbono, hidrógeno y oxígeno se clasifican según su estructura en simples y complejos. Se obtienen en los granos, el pan y los fideos, así como en algunas frutas, verduras y legumbres y en los productos lácteos. Muy bien, muchas gracias, hijita. A ver, jóvenes, ¿qué tipo de párrafo encontramos ahí? Implícito. Ya, su compañerita me dice implícito. A ver, ¿quién más? ¿Otra idea? Implícito. Ya, sus compañeros me dicen que es implícito. ¿Otra idea más, jóvenes? Miren, cuando yo digo los carbohidratos que constan de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿cómo se llama eso? Como un subtema, ¿cómo se llama? Estructura. Estructura de los carbohidratos. Ellos lo conforman a los carbohidratos, ¿ah? Composición. Ahí está, su composición, ¿verdad? La composición de los carbohidratos está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Miren. Luego, ¿qué nos dice? Se clasifican según su estructura en simples y complejos. ¿De qué nos está hablando? Clasificación. De su clasificación, ¿verdad? Y posteriormente nos dicen de dónde se obtienen. Ay, perdón, jóvenes, un momentito ya. Serían múltiples porque tiene varios subtemas. Muy bien, lo que dice su compañerito sería de ideas múltiples, ¿verdad? Decepción o ideas múltiples. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar acá varios subtemas, miren, jóvenes. Recuerden que en el implícito solamente hablábamos de un solo subtema dentro de ese texto, ¿ya? O teníamos que deducir nosotros ese subtema. Miren lo que sucede acá. Acá vamos a ver que encontramos varios subtemas. La composición de los carbohidratos, cómo están compuestos, nos dice por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cómo se clasifican? En simples y complejos. ¿De dónde los obtenemos? Miren, ahí está. ¿Dónde los podemos obtener? De los granos, del pan, de los fideos, de algunas frutas, verduras, legumbres, dice, ¿no? Y en los productos lácteos. Ahí están, miren, jóvenes, los carbohidratos, que son buenos para, en este caso, reparar la energía, ¿no? Pero ya recuerden que su consumo en exceso también es dañino. Entonces ahí tenemos qué tipo de párrafo de ideas múltiples. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando varias ideas, miren, jóvenes. La composición, la clasificación y la obtención, en este caso de los carbohidratos. Miren, no estamos hablando de un solo, en este caso, subtema, no, hablamos de varios subtemas acá. Ya, jóvenes, por eso es que es de ideas múltiples. Este es un párrafo de ideas múltiples. Muy bien. A ver, vamos a llamar entonces a su compañerito. A ver, tenemos señoritas. Vamos a llamar a una señorita ya. Karumi Milagro Rivas Sosa. Sí, profesora. A ver, hijita, por favor, lee el párrafo que sigue. Ya. La neurona es la célula que constituye la unidad funcional básica del tejido nervioso. Está formado por un cuerpo que contiene en su interior los organelos necesarios para la función celular y por unas prolongaciones del cuerpo denominadas dendritas, que amplían la superficie de estimulación. En estas últimas se originan estímulos que se transmiten al cuerpo neuronal
y desde este hacia una prolongación única, especial, denominada axón, que conduce dichos estímulos desde la neurona hacia otras neuronas o hacia distintas estructuras corporales. Muy bien, muchas gracias, hija. Ahí vamos a poder observar, miren, jóvenes, cómo es que nos habla acerca de la composición de la neurona, de su función celular, ¿verdad? Y vamos a poder también, jóvenes, ver que a través de esta explicación es como en la neurociencia se habla, pues, ¿no? Acerca de que, miren, existe más sinapsis cuando hay más conexiones, en este caso neuronales. Recuerden ustedes desarrollando actividades que a ustedes les gusta, por ejemplo, la música, miren. O de repente desarrollar más, en este caso, actividad de repente física también. La educación física es muy buena para generar jóvenes. A ver, jóvenes, voy a volver a compartir, ¿ya? No sé qué pasó. Ya está, muy bien. Ahora sí se puede observar, ¿verdad? Sí, Miss. Ya está, jóvenes. A ver, miren. Les decía, este párrafo, ¿tendrá o no tendrá idea principal? De repente se están confundiendo con el texto de ideas múltiples, ¿no? Miren lo que pasaba con el otro texto que era de ideas múltiples, miren. Acá no nos estaba afirmando nada. Acá de frente nos decía cuál era su composición. Los carbohidratos que constan de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Se clasifican, luego dice, acá primero nos hablaba de su composición. Pero miren lo que pasa con este párrafo que está acá. Nos dice, la neurona es la célula que constituye la unidad funcional básica del tejido nervioso, miren. Es, ¿ya? No lo está definiendo, sino acá lo que está haciendo es, miren, en este caso, hablando algo acerca del sujeto. Miren, me dice que es la célula fundamental, ya la unidad básica, miren, jóvenes. Si no me diría de qué está compuesta, de esto y el otro, pero no, acá me está definiendo ya. ¿Son explícitas? Lo está afirmando, miren, jóvenes, lo está afirmando. Si está explícita acá la idea, si está explícita, lo afirma, miren, es la célula, dice, que constituye la unidad funcional básica del tejido nervioso. Y acá ya me pasa a hablar una idea secundaria. Está formada por un cuerpo que contiene en su interior los organelos necesarios, ¿no? Miren. Y luego nos habla acá acerca de cómo se transmiten, ¿no? Estos estímulos. Pero miren, a diferencia del que está arriba, ¿no? Acá nosotros podemos observar que sí hay varias ideas múltiples. Acá no, acá sí ya la presenta, miren. Nos dice que es la célula, en este caso constituye la unidad funcional básica del tejido nervioso. Constituye la unidad funcional básica, ¿no ves? Entonces, ¿qué tipo de párrafo será? ¿Deductivo? Claro, es un Deductivo. párrafo deductivo. Al inicio encontramos la idea principal, miren, jóvenes. Encontramos la idea principal al inicio, ¿ya? Continuamos. A ver, ya vamos acá a su compañerita. Miss, la anterior era deductivo, ¿verdad? O explícito. La que está acá, la de la neurona. Sí, sí. Ese es un texto deductivo, porque sí está explícita la idea. La neurona es la célula que constituye la unidad funcional básica del tejido nervioso, dice. La unidad funcional básica, ¿no? Ahí está, ¿ya? Es deductivo. Muy bien, pasamos al siguiente párrafo. A ver, su compañerito Juan Carlos Loyola, ¿me va a ayudar a leer, por favor, ese párrafo? Ya, profesora. A ver. Ciertos investigadores opinan que el lenguaje es el resultado de actividades de grupo como el trabajo o el baile. Otra teoría sostiene que el lenguaje se ha desarrollado a partir de sonidos básicos que acompañaban a los gestos. El origen del lenguaje es un gran tema de controversia. Ya está, muchas gracias, hijo. Entonces, ¿qué tipo de párrafo será, jóvenes?
Miren, acá decía, ciertos investigadores, lo que pude escuchar de su compañerito es que hablaba acerca del lenguaje. Ahí ya identificamos al tema, ¿verdad? Del lenguaje. Dice, ciertos investigadores opinan que el lenguaje es el resultado de actividades de grupo como el trabajo o el baile, ¿ya? Otra teoría, esto significa que es una primera teoría para explicar ese tema. Otra teoría sostiene que el lenguaje se ha desarrollado a partir de sonidos básicos que acompañaban a los gestos, claro, en sus primeros inicios, ¿no? Las onomatopeyas, por ejemplo. Los sonidos que el hombre trataba de, en este caso, jóvenes, imitar a través de balbuceos, ¿no? Y nos dice, el origen del lenguaje es un gran tema de controversia. ¿Dónde encontramos la idea principal en ese párrafo? ¿Habrá o no habrá idea principal? ¿Inductivo? Claro, es un párrafo inductivo, miren. El origen del lenguaje es un gran tema de controversia. Claro, porque hay varias, ya dos teorías que nos acaban de explicar de cómo es que surge el lenguaje, y hay más teorías, ¿no? Pero estamos hablando de un solo, en este caso, subtema, que son las teorías. Y por lo tanto acá nos dice que el origen del lenguaje es un gran tema de controversia debido a las bastantes teorías que hay que explican su origen, ¿no? Ahí está. Entonces ahí tenemos, miren, jóvenes, la idea principal. Es un párrafo inductivo. Muy bien. Vamos entonces, jóvenes, ahora a llamar, a ver, Sergio Andrés Chávez. ¿Se encuentra presente? ¿No está presente, Sergio? A ver, hijito, lee por favor este párrafo que está acá. Muy bien, muchas gracias, hijito. A ver, entonces, jóvenes, ¿qué tipo de párrafo tenemos ahí? Implícita. Muy bien, de idea implícita, ¿verdad? Estamos hablando, miren, de un solo ahí, jóvenes, tema, ¿ya? A ver, ¿cuál sería entonces nuestra idea? Tenemos nosotros que construirla. ¿Cuál es nuestro tema? ¿De qué estamos hablando ahí? ¿De qué se habló? Sobre el número de inspiraciones en estado de reposo para diferentes edades. Ahí está, ¿no? ¿Verdad? Para diferentes etapas de repente del desarrollo humano, ¿verdad? Entonces podríamos decir que se habla del número de inspiraciones, ¿no? En este caso para diferentes etapas del desarrollo humano. Por ejemplo, miren, ya jóvenes, ahí tenemos una idea que es implícita, perdón, un párrafo con idea implícita, ¿ya? Continuamos. Siguiente párrafo. A ver, su compañero Anthony Emerson Ramos va a leer el siguiente párrafo. ¿No se encuentra Anthony? Vamos a llamar a otro estudiante, entonces. Yanela Lisette Rafael. Ok, Miss. Algunas salamandras suelen vivir en bosques húmedos debajo de cortezas o musgos. Entre las hojas caídas o bromeliáceas, varias especies son acuáticas y jamás salen del agua. Otras son arborícolas y existen unas cuantas especies ciegas que viven en cuevas y aguas subterráneas. Muy bien, muchas gracias, hija. Ahí está. A ver, jóvenes, entonces, según su estructura, ¿qué tipo de párrafo es? Implícita. Muy bien, es implícita, ¿verdad? No podría ser de ideas múltiples. ¿Por qué no puede ser de ideas múltiples? ¿Quién me dice por qué no puede ser de ideas múltiples? Porque no Porque nos dan... no está dando varios temas. Claro, No hay- solamente uno, ¿verdad? Estás hablando de un tema en específico. A ver, no escuché, no escuché. Participen, jóvenes, participen. No tengan vergüenza de sustentar sus... Está hablando de el hábitat de las salamandras, ¿dónde se encuentran? Bien, ¿verdad? Nos centramos en un solo tema, miren, jóvenes, el hábitat, en este caso de las salamandras, que algunas viven en bosques húmedos, otras viven de repente en el agua, otros en musgos, ¿verdad? Otros de repente de forma subterránea. Entonces hablamos del hábitat nada más, miren. ¿Cuándo podría ser de ideas múltiples? Cuando yo de repente puedo hablar acerca de los tipos de salamandras, puedo hablar del tipo de alimentación de las salamandras,
incluso de la cadena alimenticia. ¿Qué animales de repente se alimentan de las salamandras? O las salamandras, ¿de qué animales también se pueden alimentar ellos? Aparte de repente de los vegetales, ¿no? Miren, entonces acá tenemos solamente un solo tema, que viene a ser el hábitat de las salamandras, los diferentes tipos de hábitat, ¿ya? Por eso es que decimos que es un texto implícito, recuerden, si no sería de ideas múltiples, ¿ya? Entonces, si hablamos de varios subtemas, serían ideas múltiples. Muy bien, acá tenemos entonces, según jóvenes, su estructura, un párrafo que es implícito. ¿Cuál sería la idea principal? Tenemos que construirla. Recuerden que tiene que tener verbo y tiene que incluir al tema. Si el tema es el hábitat, ¿qué tendríamos que decir? Los diferentes tipos de hábitat donde viven las salamandras, ¿no? Donde viven las salamandras, ¿ya? Tendríamos que decir en este caso, los diferentes tipos de hábitat donde viven las salamandras, ¿ya? Y ahí lo estamos afirmando porque decimos viven. Muy bien. Continuamos con el siguiente párrafo. Entonces recuerden que el párrafo anterior, este párrafo de acá de las salamandras, viene a ser de un párrafo implícito, ¿ya? Hemos construido la idea principal. Ustedes también lo pueden construir. Recuerden que tiene que tener verbo, pero la idea principal tiene que contener al tema. ¿El tema cuál era? Los hábitats, en este caso, de las salamandras. Podría decir los diferentes tipos de hábitat donde viven las salamandras, ¿ya? Muy bien. Siguiente párrafo, entonces. A ver, vamos a llamar a su compañerita, Andrea Jimena. Sí, profesora. A ver, hijita, lee por favor este párrafo que está acá. Tan solo en los últimos 3 siglos han cegado cientos de miles de vidas. Aunque la mayoría de las personas residen lejos de ellos, millones moran a su lado. Pensemos, por ejemplo, en los habitantes de Quito, capital del Ecuador, que tienen al Pichincha a muy poca distancia en dirección noroeste a los de México, ciudad situada a los 60 kilómetros. Del Popocatépetl, otras grandes poblaciones también se alzan al pie o en las laderas de volcanes, como Nápoles en Italia y Auckland en Nueva Zelanda. En total, millones de seres viven en las constantes amenazas de las violentas fuerzas telúricas resuciten a estos gigantes. No cabe duda que los volcanes son peligrosos. Muy bien, muchas gracias. Sí. Ahí hemos podido observar, jóvenes, miren cómo es que se ha mencionado a cada uno de los volcanes, ¿no? Miren, por ejemplo, en Arequipa, el Misti es un volcán durmiente, ¿no? Entonces ahí podemos observar, miren, jóvenes, cómo es que causan, en este caso, jóvenes, ¿no? Un temor, una zozobra en la población. A ver, ¿dónde encontramos la idea principal ahí, jóvenes, de ese párrafo? Al final, Miss. Al final inductivo. No cabe duda que los volcanes son peligrosos. Claro, ahí está, que los volcanes son peligrosos. Está en este caso, jóvenes, resumiendo, ¿verdad? Es un párrafo inductivo, ¿ya? Muy bien. Continuamos con el siguiente párrafo. A ver. Vamos a llamar a otro de sus compañeritos. A ver, Juan Pablo Ramos Benítez. Miss, A ver, hijito, por favor, ¿me puedes ayudar con la lectura de ese párrafo? ya. El suroeste del Perú se asentaba la cultura chiribaya. Esta cultura poco conocida, ya que a diferencia de otras culturas, no dejaron monumentos ni joyería de oro a piedras preciosas. Los conocemos gracias a las momias que se han encontrado en la región. Debido a sus circunstancias extraordinarias de preservación por momificación, en unos casos en forma natural inducida, en la que se secaba el cuerpo en el desierto antes de que entrara en estado de descomposición. Esto permitió que se conservaran los materiales orgánicos como los textiles y la comida, además de los propios cuerpos. Ya está, muchas gracias, sí. A ver, jóvenes, en ese párrafo que acaba de leer su compañerito, ¿encontramos nosotros la idea principal o no encontramos idea principal? Es implícita. Ya su compañerito por ahí dijo implícito. Miren lo que dice acá.
Al suroeste del Perú se asentaba la cultura chiribaya. ¿Qué estamos indicando en esta primera idea? Donde la ubicación de una... Ya está, muy bien, la ubicación, ¿verdad? Dice, esta cultura poco conocida, ya que a diferencia de otras culturas, no dejaron monumentos ni joyería de oro o piedras preciosas. Vamos a ver que acá se está centrando jóvenes en monumentos arquitectónicos, de repente que haya dejado esta cultura. Dice que no posee monumentos, en este caso jóvenes, arquitectónicos, ¿no? ¿Qué más? Lo conocemos gracias a las momias que se han encontrado en la región debido a las circunstancias extraordinarias de preservación por momificación. Habla de la técnica, miren, de conservación en este caso, de algunos restos, ¿no? Que fue a través, dice, de una inducción, ¿no? Naturalmente a través del secado, miren jóvenes, en los desiertos, y posteriormente antes de ser descompuesto, miren, acá está. Gracias a eso, jóvenes, es que se da importancia a esta cultura, gracias a la técnica que ellos practicaron para poder, miren, mantener jóvenes, en este caso, los restos óseos, ¿no? Conservados, los textiles y la comida, miren, ¿no? Como habían sido enterrados, en este caso, estas momias, ¿ya? Entonces, acá vamos a poder observar que nos habla de varios temas o solamente de uno nada más. Varios temas, profesor. Claro, varios. ¿Cómo se llama ese párrafo? ¿Recuerdan? Múltiples. Muy bien, de ideas múltiples. Entonces vamos a encontrar, jóvenes, ahí un párrafo de ideas múltiples, ¿ya? Colocamos ahí texto de párrafo de ideas múltiples, ¿ya? Muy bien. ¿Hay alguna duda, jóvenes, para volver a explicar a sus compañeros que se conectaron tarde, ¿ya? La parte teórica. Voy a volver a explicar la parte teórica, ¿ya? Hay jóvenes que se conectaron tarde. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, en esta semana 6 nosotros nos vamos a centrar, decía, ya al inicio de la clase, en el desarrollo del párrafo, que viene a ser la parte de la microestructura del texto. ¿Por qué decimos a nivel de la microestructura? Porque ya hemos trabajado la macroestructura y la superestructura. ¿Cuándo hemos trabajado la macroestructura? Cuando hemos tocado los temas, en este caso de la idea principal, cómo redactar una idea principal, cómo redactar un título, cómo redactar también, jóvenes, en este caso, la redacción sobre todo del título, tema, idea principal, ¿ya? Muy bien, ahí hemos hablado de la macroestructura. ¿Cuándo hablamos ahora, jóvenes, de la superestructura? Cuando hablo de los tipos de textos según su ubicación, por ejemplo, textos analizantes, sintetizantes, paralelos, encuadrados. Hablo también de los tipos de textos según su contenido, recuerden, literarios, científicos, filosóficos, ¿no? Hablo también de los tipos de textos según su intención, según la intención comunicativa del autor, que pueden ser en este caso argumentativos, informativos, ¿no? Y así. Entonces, miren, dentro de ello también nosotros vamos a tocar de la microestructura, que viene a ser en este caso el análisis del párrafo, ¿ya, jóvenes? Y recordamos que así como los textos tienen una idea principal, los párrafos también van a tener una idea principal, ¿ya? También van a tener en este caso, jóvenes, una idea principal los párrafos. ¿Qué nos dice entonces? ¿Qué es el párrafo? Nos dice que es una unidad del discurso en texto escrito, ¿ya? Porque recuerden que también podríamos hablar de forma oral, ¿ya? Dice que expresan una idea o un argumento o reproducen las palabras de un orador. Está integrado por un conjunto de oraciones que tienen cierta unidad temática o que sin tenerla se enuncian juntas. En el caso, por ejemplo, de los textos, miren, implícitos, ¿no? Acá nos dice que, por ejemplo, la enuncian juntas. Tratamos nosotros de deducirlas, ¿ya? Muy bien. Y para ello vamos a clasificar entonces a los textos según, jóvenes, a los párrafos según la ubicación de la idea principal. Es la primera clasificación que vamos a trabajar el día de hoy, según la ubicación de la idea principal del párrafo. La próxima clase vamos a trabajar según su función, ¿ya? Los párrafos se van a clasificar según su función. El día de hoy son sobre la ubicación de la idea principal. Y tenemos los siguientes párrafos. Me dice que el párrafo es llamado deductivo cuando la idea principal se encuentra al inicio, y yo la puedo encontrar de forma afirmativa. Dice, Margarita es el nombre común de las herbáceas, ¿no? De varias herbáceas con flor de la familia de las compuestas. Y acá me habla de los diferentes tipos de margarita, miren, de los diferentes tipos. Pero acá lo está resumiendo, ¿ya? Entonces se llama deductivo cuando la idea principal se encuentra al inicio. No se vayan a confundir con los tipos de textos, jóvenes. Esa es superestructura. Ahora estoy hablando de los tipos de párrafos. Así como en el texto yo encontraba ideas principales al inicio, al final, en el centro, también lo hago lo mismo con los párrafos. Se pueden ubicar al inicio, al final, ¿ya? Etcétera. Miren, acá también tenemos el párrafo, en este caso, jóvenes, inductivo. ¿Por qué decía inductivo? Porque la idea principal se va a presentar, jóvenes, al final. Al final se va a presentar, miren.
Acá dice, en sí, el poder curativo de las manzanas es efectivo en muchas enfermedades. Ahí está, es efectivo. Miren. Continuamos, ¿ya? Entonces es un párrafo inductivo cuando se presenta, en este caso, la idea principal al final del párrafo, ¿ya? Tenemos un párrafo deductivo-inductivo. ¿Por qué? Porque la idea principal yo la voy a encontrar al inicio y también la encuentro al final. Se vuelve a reafirmar. Por ejemplo, acá me dice, la motocicleta ha ido teniendo cambios a través del tiempo y acá lo vuelve a repetir. ¿Cómo lo ves? La moto ha ido teniendo cambios a través del tiempo. Miren, jóvenes, ¿ya? Entonces ahí tenemos un párrafo deductivo-inductivo, al inicio y al final. Se repite la misma idea. Continuamos. En el párrafo también de idea, en este caso, inductivo-deductivo, ya su idea principal se ubica en el centro, miren, del párrafo inductivo-deductivo. La idea principal se encuentra en el centro. Me dice, el descubrimiento de la estructura del ADN fue muy importante. Ahí está, ¿ya? Y también tenemos los párrafos implícito. Hay algunos estudiantes que han tenido de repente confusión entre el párrafo implícito y el párrafo de ideas múltiples. Ahora lo voy a aclarar. Miren, lo que sucede en el caso de los párrafos de ideas, en este caso, perdón, el párrafo implícito, va a desarrollar, en este caso, jóvenes, un solo tema, ¿ya? Desarrolla un solo tema. Miren, por ejemplo, acá me dice, en las sociedades de caza y recolección, las mujeres casi siempre eran las que recogían los productos vegetales. En la Edad Media, el papel más importante atribuido a la mujer era el de esposa y madre. En la actualidad, la mujer estudia, trabaja y se capacita obteniendo los mismos derechos del hombre. Acá nos habla de los diferentes jóvenes, en este caso, papeles que cumplía la mujer, ¿no? A lo largo de la historia, miren, ¿ya? Es un solo tema. Pero veo que no hay la idea principal acá, algo que esté afirmando. No. Me empieza con ideas secundarias, en este caso con ejemplos. Por eso es que decimos que es un texto, en este caso un párrafo, perdón, implícito, porque la idea principal no está ahí. Nosotros tenemos que deducirla. Eso sucede en el caso de los párrafos de excepción o ideas múltiples. Van a presentar varias ideas explícitas, ¿no? Cada una de las cuales nos va a hablar, jóvenes, de un subtema de forma general de ese párrafo, ¿no? De un subtema, ¿ya? No van a ser de temas, sino subtemas. Por ejemplo, acá tenemos la definición de la malaria, las causas, las características, la transmisión de la malaria. Recuerden en el texto de los carbohidratos, hablábamos, por ejemplo, de su composición, de su clasificación y cómo es que se obtenían. Entonces tenemos tres ideas ahí, miren. Tenemos la composición, tenemos la estructura, ¿no? Y tenemos ahí la obtención. Vamos a tener tres ideas. Por eso es que ninguna de ellas podremos decir que es principal, sino son, en este caso, párrafos de ideas múltiples, ¿ya? Porque van a desarrollar varios subtemas. ¿Ya está? Entonces, ¿se comprendió, jóvenes? ¿Hay alguna duda? Ninguna, Miss, todo entendido. Ya está, todo está claro, ¿verdad? Voy a pasar entonces, jóvenes, a ver, la asistencia. Ya. Ya está, miren. Como ustedes podrán observar, jóvenes, el día jueves vamos a trabajar las categorías gramaticales. El día de hoy vamos a iniciar con el sustantivo, ¿ya? Vamos a trabajar 3 categorías gramaticales esta semana. El sustantivo, los determinantes, ya los determinantes, y también los adjetivos, como ustedes podrán observar. Es un tema largo. Entonces, el día de hoy, jóvenes, vamos a dar un preámbulo, ya, a lo que es el sustantivo. Recuerden que ya desde nivel primario, a ustedes les han enseñado en el nivel primario, lo que era el sustantivo, ¿no? Decíamos que es la palabra que permite designar o nombrar, en este caso, personas, animales o cosas, ideas o sentimientos, ¿ya? Entonces va a ser la palabra que va a permitir designar, nombrar personas, animales, cosas o ideas o sentimientos, ¿ya? Miren. Y recuerden que pues se clasifica en este caso a los sustantivos, ya teniendo en cuenta que, por ejemplo, acá nos dice, por su significado, criterio semántico, por su significado. Miren, tenemos en este caso a sustantivos comunes o connotativos. Común porque nombra a un ser de manera genérica, claro, de forma general. Yo digo marinera, baile, etc. De forma general, porque hay varios tipos de marinera, ¿recuerdan ustedes? Entonces, de forma general digo marinera, de forma general digo baile, ¿ya? Luego tenemos también los individuales, porque nombran un solo ser estando en singular, ejemplo, pelo, traje, etc. ¿Ya?
de forma individual, nombran a un ser de forma individual. El colectivo, nombran a un conjunto de seres estando en singular. Ejemplo, cabellera, vestimenta. Por ejemplo, tenemos nosotros un conjunto, en este caso jóvenes de palomas, ¿no? Y decimos bandada, la bandada de palomas. O tenemos un conjunto de cerdos y decimos una piara de cerdos, ¿ya? En el colectivo. Más adelante ya en la práctica, el día jueves lo vamos a poder observar. Hoy día solamente estamos reconociendo los tipos de sustantivos, ¿ya? En este caso también tenemos, miren jóvenes, el concreto. ¿Por qué se dice sustantivo concreto? Porque lo puedo observar, lo puedo tocar de repente, ¿no? Entonces acá dice, nombra a los seres perceptibles por nuestros sentidos, ¿ya? Ejemplo, lápiz, frutas, etc. Algo que se puede percibir. El abstracto designa nombres, ideas y sentimientos percibidos por la inteligencia. Claro, yo no los puedo ver, no los puedo observar, pero de repente yo los he escuchado conforme mi proceso de aprendizaje. De repente sé, ¿no? De forma abstracta, qué es el amor, los sentimientos, o de repente algunas otras ideas que no se pueden ver, ¿ya? De forma abstracta. Pasamos a hablar también de sustantivos propios o denotativos. Acá ya yo puedo designarlo, puedo diferenciarlo de otros porque le doy un nombre de repente. Miren, designa a un ser diferenciándolo de su propia especie. Ejemplo, Marta. La puedo diferenciar del resto de mujeres. ¿Por qué? Porque su nombre es Marta. Incluso va a precisar más cuando tiene sus apellidos completos, ¿verdad? Juan, etcétera. Ya, jóvenes, ahí tenemos nosotros los sustantivos propios. Continuamos. También tenemos, según su forma, criterio morfológico, ya es según la forma. Recuerden que la semana pasada hemos trabajado con ustedes primitivos. ¿Cuándo hablo de palabras o sustantivos primitivos? Cuando no, en este caso, jóvenes, en su estructura no hay morfemas derivativos, pues no hay sufijos, no hay prefijos, no hay interfijos, solamente son palabras, en este caso, primitivas. Miren, mar, pan, flor, baile, ¿ya? Y los derivados, como ustedes ya saben, van a tener en su estructura, por ejemplo, pueden tener sufijos, pueden tener prefijos, como la palabra danzarín, conquistador, bien, terminación ador, acá, ador, ¿ya? Muy bien, continuamos. Por derivación de otras palabras, dice patronímico, porque van a indicar la procedencia paterna. Allá. En este caso, jóvenes, habla acerca de los apellidos. Por ejemplo, Sánchez, Ramírez. Ramírez se ha formado de Ramiro, por ejemplo. Domínguez de Domingo. Pérez de Pedro, ¿ya? Entonces así, miren, se van formando varios nombres. ¿A partir de qué? De la procedencia paterna. Indican la procedencia paterna, dice Sánchez, Ramírez, etc. En el caso de los sustantivos gentilicios, me van a indicar la procedencia geográfica, el lugar de donde vienen. Por ejemplo, digo europeo, porque viene de Europa, africano, porque viene de África, laredino, porque viene de Laredo, y así, ¿no? Por ejemplo, puedo tener a las personas que vienen de Madre de Dios, materlitano, materlitana, ¿no? Por ejemplo, vienen, supongamos, de Huanchaco, huanchaquero, huanchaquera, etc. Por su forma, dice simple, contiene una sola palabra. Por ejemplo, ojo, negro, Dios, etc. Compuesta, porque van a tener dos palabras, ojinegro, pelirrojo, recuerden ustedes, ya de las palabras compuestas. También lo hemos trabajado bien la semana pasada. Ya todo es una secuencia para que ustedes se den cuenta. Entonces, acá tenemos palabras simples y palabras compuestas. Sustantivos simples y compuestos. Ahora, miren, hace referencia acá, dice la función. ¿Qué función cumple en este caso, joven, de los sustantivos? La función del núcleo del sujeto, cumple la función del núcleo del sujeto porque es la persona que va a realizar la acción. Dice, Pilar baila marinera. ¿Qué hace ella? Baila marinera. ¿Quién baila marinera? Pilar. Para preguntarme quién es el sujeto que realiza la acción, me hago la pregunta de quién al verbo. ¿Quién baila? Pilar. Ahora me dice el núcleo del objeto directo. El objeto directo, jóvenes, ustedes tienen que hacer la pregunta al verbo también. ¿El qué? Por ejemplo, digo, respetan las costumbres. ¿Qué respetan? Las costumbres. Las costumbres. En este caso es un objeto directo. Va después del verbo, ¿ya? Pero en este caso, costumbres es un sustantivo, pues es una palabra, ¿ya? Muy bien. También me dice que cumplen la función de oír, objeto indirecto. Para yo poder identificar el objeto indirecto, me pregunto el para quién o el a quién. ¿A quién le pregunto? Al verbo. ¿Para quién compra cuentos o a quién compra cuentos? Compra cuentos para sus hijos. Acá viene la palabra hijos. Hijos es en este caso el sustantivo. Por eso también se dice que cumple una función dentro del objeto indirecto. ¿Ya saben? Núcleo de la posición, dice.
Por si acaso esto no les va a venir en el examen, sino para que ustedes conozcan más acerca del sustantivo, de qué funciones cumple, ¿ya? Miren, núcleo de la posición. Aquiles, el de los pies ligeros, fue un héroe aqueo. Miren, acá, jóvenes, se habla de aposición. Cuando se le va a dar, miren, ¿recuerdan ustedes esa denominación? Que en algún momento también se llamaba perífrasis. Acá está, miren, también se le conoce como aposición, a esa definición que se le da a esa persona, o de repente a una ciudad, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, Aquiles, el de los pies ligeros, miren, acá tenemos nosotros, también es núcleo de la posición. Núcleo del circunstancial, bailaré otra vez. En este caso, ves, viene a ser el sustantivo, este es un circunstancial de tiempo, bailaré otra vez, dice. Núcleo del vocativo. ¿Por qué se habla del vocativo? Porque cambia de posición, puede ir al inicio, puede ir al final, puede ir en medio. Mejoraré por ustedes, padres. Puedo decir padres, mejoraré por ustedes, ¿ya? Entonces, en este caso, padres viene a ser el vocativo porque puede cambiar de posición, puede ir al inicio o al final. Núcleo del agente. El festival fue organizado por el colegio. Miren, ¿qué pasa con el agente? En este caso, el agente va a ser la persona también acá, jóvenes, que va a realizar esta acción, pero está al inverso ya. Miren, el festival fue organizado por el colegio, ¿no? De acá está la persona que va a realizar, acá está el agente, colegio, dice acá, ese es el núcleo que está dentro del agente, ¿ya, jóvenes? Son las diferentes funciones que cumple. Cumple función de sujeto, función dentro del objeto directo, función dentro del OI, función también dentro de la posición, función dentro del circunstancial. ¿Por qué se habla de funciones? Porque está el sustantivo dentro de ellos, se encuentra un sustantivo ahí. Por eso se habla de su función, porque vamos a encontrar una categoría gramatical como el sustantivo dentro, en este caso, jóvenes, de un objeto indirecto, dentro de las diferentes funciones, ¿ya? Miren, ahora acá, por ejemplo, hay algo muy importante que les puede venir en el examen. Me habla acerca del aspecto del género y del número de los sustantivos, miren. Esto es algo que ustedes tienen que conocer. Y que en diversos idiomas también se trabaja, en el inglés también, por ejemplo, lo he visto. Me dice acá el género, miren. El género del sustantivo se presenta en 5 formas. En esto sí voy a hacer énfasis, y también igual en el número. Esto sí les puede venir en el examen, ¿ya, jóvenes? Lo resto ustedes ya lo conocen, sustantivos abstractos, concretos, ya lo conocen. Lo que nosotros tenemos que conocer, miren, es acerca de su género y de su número también, ¿ya? Por ejemplo, me dice género de forma fija. Tiene un género determinado que no cambia, ya está, pues por eso dice que es género de forma fija. Por ejemplo, esperanza, siempre va a ser género femenino. Coraje, siempre va a ser género masculino. Exactitud, siempre va a ser, en este caso, jóvenes, género, acá que tenemos exactitud, la exactitud o el exactitud, es la exactitud, ¿verdad? Por lo tanto, siempre va a ser femenino, miren, acá no puede cambiar, por eso es de forma fija, ya tienen una forma de su género. Cuando digo forma doble porque puede ser masculino o femenino dependiendo del morfema, ¿ya? Dependiendo del morfema que se le agrega al final, recuerden ustedes, dependiendo de los sufijos. Digo profesor y digo profesora, ¿comparten el mismo lexema? Sí, comparten el mismo lexema. ¿Hasta dónde es el lexema, a ver, jóvenes, de esta palabra? La raíz. Hasta la R, ¿verdad? Tenemos profesor y acá se le agrega la ave, profesora, ¿verdad? Por lo tanto, comparten el mismo lexema, forma doble. ¿En dónde cambian nada más? Es en el sufijo, en este caso, o morfema gramatical. Cambia morfema gramatical de género masculino por femenino, miren, ahí está. Solamente en eso cambia. Pero es de forma doble, como me dice acá, porque van a depender del morfema, pero comparten el mismo lexema. A eso quiero que ustedes puedan observar. Comparten el mismo lexema. Miren lo que pasa en pato y pata. Comparten el mismo lexema. El lexema, la raíz es pat. ¿Qué es lo que cambia? Solamente cambia, jóvenes, acá en este caso, el sufijo, la O y la A. Morfemas gramaticales de género masculino, femenino. Forma doble. Lo único que cambia solamente es el morfema acá final, el sufijo. Después comparten el mismo lexema. El común de dos. Acá quien va a ayudar es el artículo, va a ayudar a definir, jóvenes, el género. Dice, el artículo determina el género. Por ejemplo, tengo la palabra el artista, la artista. El cantante, la cantante. Miren, ahí tenemos el artista, la artista. El cantante, la cantante. ¿Quién lo define? Lo define es su artículo. El artículo es el que define. Porque para ambos sirve. Artista yo puedo decir tanto hombre para mujer, pero tengo que definirlo ahora. Si es el artista o es la artista.
Por lo tanto, acá tengo que hacerlo a través del artículo. Profesora Ana Lucía, pero acá no pasa con la cacofonía. Lastimosamente, esta es una excepción acá. Porque miren, como ustedes pueden observar, acá hay cacofonía. La artista, dice, ¿no? Pero nosotros tenemos en este caso, jóvenes, que hacer una excepción, miren acá. Y hablar que el género va a determinar, en este caso, jóvenes, a este sustantivo, ¿ya? Y pasamos ahora al epíceno, por ejemplo. ¿Qué sucede acá? Me dice que el adjetivo es el que va a determinar el género, el adjetivo. En el común de dos era el artículo, acá pasa a ser el adjetivo. ¿Qué es lo que pasa? Ballena hembra, ballena macho. Le voy a dar este adjetivo. El adjetivo hembra o el adjetivo macho. Rana hembra, rana macho. Miren, ahí está, ¿ya? El heterónimo. Existe una palabra diferente para el cambio de género. Claro, hay diferentes. Por ejemplo, toro, vaca. Recuerden ustedes, jinete, amazona. Varón, mujer. Ahí está, miren. Tenemos acá nosotros palabras diferentes. No comparten el mismo lexema. No están siendo, en este caso, determinados por adjetivos ni por artículos. Son diferentes. ¿Ya? Este es en el caso del género. ¿Ya, jóvenes? En el caso del género. De forma fija, porque ya tienen su género, de forma fija, como lo dice ahí, de forma doble, porque comparten el lexema, lo único que cambia acá son los morfemas, los sufijos de género, ¿ya? Común de dos, ¿por qué? Porque se pueden emplear para hablar, en este caso, de masculino y femenino. Lo único que tiene que hacerse es determinarse a través del artículo, que es el cantante, la cantante, ¿ya? El epíceno, en este caso el epíceno, jóvenes, va a hacer referencia en los adjetivos que se van a emplear después de esos sustantivos. Puedo decir ballena hembra, ballena macho. Rana hembra, rana macho. ¿Ya? Heterónimo, porque existe una palabra diferente para el cambio de género. En este caso son diferentes. No comparten absolutamente nada. Jinete, amazona. Varón, mujer, decíamos, ¿no? Ahí está. Y continuamos. Mire qué pasa con el número. Cuando hablo de singular, cuando hablo de plural. Me dice, si termina en vocal no acentuada. ¿Qué voy a hacer? Le voy a aumentar una S si termina en vocal no acentuada. Por ejemplo, carpeta. Carpeta no lleva fuerza de voz en la A. Acá está terminando en vocal. No lleva fuerza de voz ahí. Es una palabra grave, carpeta. Entonces acá está terminando en una vocal, pero no lleva la fuerza de voz esa vocal. Por lo tanto, le voy a agregar S para hablar de plural. Carpetas. Sigue siendo grave. Teléfono es una palabra esdrújula. Le voy a agregar S porque está terminando en la O y no lleva la mayor fuerza de voz acá, no es aguda. Entonces digo teléfonos. Ahí está, miren. ¿Cuándo le voy a agregar ES? Si terminan en consonante o vocal cerrada acentuada. Si terminan, es decir, con la mayor fuerza de voz al final, tanto sea consonante como sea vocal. Por ejemplo, digo pared. Lleva la mayor fuerza de voz acá, en esta sílaba, pared, es aguda. Digo paredes, le agrego la ES. Si tengo maní, diré maníes. A ver, tengo la palabra hindú, jóvenes. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería su...? ¿Le agregamos S o le agregamos S? Si tengo la palabra hindú. ¿Hindúes? ¿Hindúes? Claro. Tengo la palabra menú. ¿Qué le agrego? ¿S o S? Menú. No, menú. ES, pues, porque está llevando la tilde, miren, jóvenes, es aguda. Menú. Menúes. Miren, menúes. Esa es la palabra. Si tengo la palabra ají. Ají es. ¿Se dan cuenta? Entonces, así les va a venir en el examen, jóvenes. Algunos ejemplos de esa forma, para que ustedes diferencien si se le coloca la S, si se pluraliza con S o con S. ¿Cuándo lo pluralizo, profesora Ana Lucía, con S? Cuando, recuerden ustedes, puede terminar en una vocal que no lleve, en este caso, jóvenes, la mayor fuerza de voz, que no lleve fuerza de voz, ¿ya? Lo contrario, cuando yo voy a colocar ES, voy a pluralizar con ES, es cuando termina con consonante o vocal que tienen que llevar la mayor fuerza de voz. Es decir, tienen que ser agudas, mejor dicho. Tienen que ser palabras agudas, así terminen en consonante o así terminen en vocal. Tienen que ser agudas. Y ahí las voy a, en este caso, pluralizar con ES. Ahí está, cuando sean agudas. Pared, paredes. Maní, maníes. ¿Ya? Miren lo que pasa con el sustantivo compuesto. ¿Por qué decimos compuesto? Porque van a tener a dos palabras.
Se aplican las reglas anteriores en la segunda palabra. ¿Qué vamos a hacer? Solamente vamos a pluralizar la última palabra, pelirrojos. No voy a decir pelis rojos, no, pues sí. Solamente voy a pluralizar la última nada más. Esta palabra está formada por pelo marrojo, ¿verdad? Pelirrojo, pelo marrojo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a pluralizar? Solamente en la última le agrego S, pelirrojos. Es decir, al final nada más le agrego la S, en sustantivos compuestos. Me dice solo en plural. Claro, hay ciertas palabras jóvenes que no tienen singular, pues, que están escritas siempre en plural. Por ejemplo, la palabra vacaciones. No hay vacación, no hay vacación. Hay vacaciones. Por ejemplo, lunes, no hay lun. Siempre son lunes. Ya está escrito en plural. Así viene la palabra en ser, es la palabra nupcias. No hay nupcia, son nupcias. ¿Ya, jóvenes? Entonces hay palabras que siempre nos vienen simplemente ya en plural. No es que exista, en este caso jóvenes, el singular. No hay para ellas el singular. Ya, así es ya su escritura. Tenemos otros casos. Me dice, el artículo determina el plural en graves y esdrújulas, terminadas en S o X y préstamos de latín. Por ejemplo, digo el miércoles, porque esta palabra termina en S, mírenme. Miércoles, por ejemplo, en este caso yo lo podría tomar, pues Ana Lucía no es una palabra escrita en este caso en plural. Vamos a ver, le colocamos el artículo antes, dice el miércoles, los miércoles, así puedo formar su plural. ¿Ya? Miren, jóvenes. En cambio, estas palabras no, estas palabras ya están escritas en este caso en plural. Miren, por eso acá digo el miércoles, los miércoles, para formar su plural. El tórax, los tórax, ¿ya? Entonces, ustedes pueden observar, jóvenes, que acá, en el número, en el sustantivo, lo voy a formar con S, cuando en este caso sean palabras de repente graves o palabras esdrújulas o sobresdrújulas. Voy a formar, acá en este caso, jóvenes, el plural con S. ¿Por qué? Porque en ese caso terminan en vocal, pero esa vocal no lleva la mayor fuerza de voz, ¿ya? Lo voy a tildar cuando, perdón, lo voy a pluralizar con ES cuando sí están tildadas o son palabras agudas que terminan en consonante o vocal acentuada. Maní, maníes. Por ejemplo, les puede venir la palabra menú. ¿Ya? Entonces, la palabra menú sí la voy a, en este caso, a pluralizar con es. Menúes es la palabra. Menúes, no es menús. Voy a comprar los menús, no. Voy a comprar los menúes. Así es, ¿ya, jóvenes? Muy bien, entonces, esta es la pequeña introducción que les he dado acerca del sustantivo, ¿ya? La próxima clase, el día jueves, perdón, vamos a continuar con el desarrollo del adjetivo y también de los determinantes, ¿ya? Muy bien. Ahora sí voy a pasar, jóvenes, a dejar de compartir la pantalla para llamar la asistencia. De repente ustedes pueden ir repasando también en su casita acerca del sustantivo, ¿ya? Si es que no se ha podido comprender. Así el día jueves que tenemos clase me pueden hacer algunas preguntas o algunas consultas de lo que no se ha entendido, ¿ya? Lo he hecho sobre todo para no perder el tiempo, jóvenes, porque sí nos quedaba bastante tiempo. Muy bien. Muy bien, ahora sí acabo de compartir pantalla para llamar la asistencia. Campos Chasquero. Campos Chasquero. Campos Cosme. Presente. Campos Pesantes. Presente. Muy bien. Carvajal Romero. Presente. Carbonel Rodríguez. Carbonel Rodríguez. Carguatán Tamoya. Presente, Miss. Muy bien. Carlos Quispe Luis Ángel. Presente, Miss. Muy bien. Carranza Calderón. Presente. Muy bien. Carranza Lisa. Presente. Casana Villa. Presente. Muy bien. Castañeda Colmenares. Castañeda Colmenares Alison. Castañeda Pretel. Castañeda Pretel. Castillo Castillo. Castillo Castillo. Castillo López.
Castillo López. Castro Manrique. Castro Manrique. Castro Rodríguez. Presente. Cedrón Segarra. Presente, Miss. Muy bien. Serna Bazán. Serna Bazán. Chaupe García. Presente, Miss. Muy bien. Chávez Alcántara. Presente. Chávez Ábalos. Presente. Miss, disculpe, Dime, hijita. soy Coronel Rodríguez, no es que no podía aprender mi audio. Ya, hijita, a ver, ahora lo busco. Carmen Rodríguez. Ya está, hija. Muy bien. Continuamos, ¿ya? Gracias. Chávez Cubas. Muy bien. Chávez Jiménez. Presente. Chero Saavedra. Chero Saavedra.